Ya, bienvenidos. Entonces, en la pantallita se está mostrando los tipos de sociedades que existen en Chile. En la guía anterior vimos que de acuerdo a la clasificación de empresas que existen en Chile, según el número de propietarios, las empresas se clasificaban en unipersonal, EIRL, que es la individual, y en sociedad. Entonces nosotros vamos a incluir dos de esas sociedades acá, que son las EIRL y las sociedades. Entonces, Chile tiene ciertos tipos de sociedades que efectivamente se ponen en marcha en Chile, ¿ya? Entonces vamos a ver de poquitito eso. Pero primero tenemos que ver qué es lo que es una sociedad, ¿ya? Entonces, ustedes van a escuchar este video y lo vamos a ir deteniendo por si no lo escuchan. ¿Ya? Así que harta atención, mis niños. Lo primero que debes hacer es constituir tu empresa como persona jurídica. Puede tomar la forma de una empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL. Ya, ahí, pregunta, EIRL, ¿qué significaba? EIRL, ¿qué significaba, chiquillo? El Vicente, ¿qué significaba la sigla EIRL? Comienza con empresa. Vicente. El Vicente. ¿Quién me puede contestar qué significa EIRL? Significa Empresa individual de responsabilidad limitada. muy bien. ¿Quién me contestó? Yo, Paloma. Paloma, muy bien. Empresa individual de responsabilidad limitada. Ya, aquí va a explicar cada una de estas empresas. Atención. O de un tipo de sociedad, esta pasa a ser una figura reconocida por la ley y distinta de la o las personas que la conforman. Organización legal. Inicialmente debes escoger cuál es el tipo de organización que deseas formar para desarrollar tu negocio. Empresa individual de responsabilidad limitada o sociedad. Para que tomes una buena decisión, a continuación te presentamos las principales características y diferencias. ¿Qué es una EIRL? Es un tipo de organización formada siempre por un solo individuo y es de carácter comercial. La administración le corresponde al empresario o empresaria individual o a quienes ellos le otorguen poder. La responsabilidad del empresario o empresaria queda limitada al monto del aporte que hace a su empresa. ¿Qué es una sociedad? Es un contrato en que dos o más personas se asocian para desarrollar una actividad determinada. En esta organización, los socios o socias se reparten las ganancias y asumen riesgos o pérdidas en conjunto, y en porcentaje a sus aportes, o como lo determinen los estatutos. Existen varios... Ya, pero primero detengámonos ahí. Antes de saber qué tipos de sociedades existen, aquí hablaron de dos, que son la empresa individual y habló de las sociedades. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Primero mencionó la EIRL y después dijo sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay una diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia, chiquillos? Que una solo la tiene una persona y la otra son como varias personas unidas. Muy bien. La EIRL es un solo dueño y puede ser de carácter comercial, o sea, con el objetivo de tener ganancias. Y las sociedades son de dos o más personas, ¿no es cierto? Y también tiene carácter comercial. Ahora, cuando hablamos de EIRL, la empresa solo perdía el capital aportado. Y acá, cuando se obtenía ganancia, obviamente era solo para el dueño. Y la diferencia de la sociedad es que la sociedad, cuando obtenía ganancias, se repartía de acuerdo al porcentaje que había aportado cada socio, ¿no es cierto? Ahí mostraba los monitos que habían aportado uno el 50, otro el 30 y así sucesivamente. Si la empresa obtiene pérdidas, también eh, pierden de acuerdo al monto que aportaron al principio, ¿no es cierto? El monto del capital. Sigamos, chiquillos.
varios tipos de sociedades, por acciones, en comandita, anónima y de responsabilidad limitada. Para la microempresa, la más recomendable es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es su ventaja? Permite a socios y socias decidir libremente quién o quiénes administran el negocio. Además, cada miembro responde por las obligaciones de la sociedad hasta el monto de su aporte. En este tipo de sociedad, no está permitido que un socio o socia venda su parte o participación sin el consentimiento de todos los demás. De la misma manera, para que ingrese una nueva persona, todos los socios o socias deben estar de acuerdo en su incorporación. Entonces, para tomar una buena decisión sobre el tipo de organización que quieres crear, debes definir si vas a emprender solo o en asociación con otras personas. Bien, hablaba de la empresa de responsabilidad limitada. ¿A qué tipo de empresa le conviene ser una empresa de sociedad limitada? ¿A qué tipo de empresa mencionaba una? ¿A la microempresa? A la microempresa, muy bien, mi niña. A la microempresa, que sería la empresa más chiquitita, ¿no es cierto? Entonces, teníamos, lo que resume el video de ahora, dice que la EIRL, constituida por un solo socio, es una empresa individual. Las sociedades se constituyen con 2 o más personas, ¿no es cierto? Y la sociedad de responsabilidad limitada tiene un límite de socios que la vamos a ver más adelante y le conviene a la empresa que recién se inicia, sobre todo si es microempresa, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver si seguimos acá. Redacción del borrador. No, esto se lo voy a explicar más adelante porque estos son los documentos. Primero vamos a avanzar y vamos a ver qué decía el video. ¿Qué es una sociedad? Decía que una sociedad es un contrato. ¿Entre cuántas? Entre 2 o más personas que se juntan para hacer un negocio, ¿no es cierto? Ahora, se crea una persona jurídica. Personas jurídicas son las empresas, ¿ya? Entonces dice, distinta de los socios que la constituyen, claro, porque los socios serían personas naturales. Y además, esta persona jurídica tendrá un patrimonio. ¿Qué es lo que era patrimonio, chiquillos? Patrimonio, acuérdate. Patrimonio, ¿qué es lo que sería? Denzel, ¿qué es lo que es patrimonio? No me acuerdo, profe. Ya, pero si yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes de valor que sea tuyo? ¿Qué es lo que tienes de valor? Tu celular, supongamos, no sé, por decir algo. Tu celular es súper caro o tu computador es súper caro, por lo tanto sería tu patrimonio. También puede ser tu patrimonio los ahorros que tengas en una cuenta. Para otra persona, el patrimonio puede ser el capital o los bienes que tenga, la casa, el terreno, un auto, ¿no es cierto? Entonces dice que la sociedad es una persona jurídica que tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los aportes que hacen los dueños. Los dueños no solamente pueden aportar en dinero, sino que en bienes también, ¿ya? Veamos. Entonces, dice, pero diferente al personal de cada socio, o sea, el patrimonio que tengan los socios es diferente al que aportaron en la empresa, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a conocer hoy día los tipos de sociedades que se ven acá, no se ve muy clarito, pero se las voy a mencionar, que es la sociedad anónima, van a conocer la sociedad en comandita, las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? Vamos por partes. Primero, ¿qué es una sociedad anónima? Chiquillos, primero, las sociedades anónimas aquí en Chile son las empresas más grandes. ¿Me pueden mencionar empresas grandes que conozcan ustedes? Las más grandes. McDonald's. McDonald's, muy bien, es una sociedad anónima. Otra acá, que está en Chile. ¿Soprole? Soprole. Ya, mira, ahí me mencionaron 2 grandes empresas. Las 2 son sociedades anónimas. Pero mire, definamos bien qué es lo que es una sociedad anónima. Y sociedad anónima es una sociedad formada por socios y confieren a sus socios la limitación. O sea, los socios responden por la sociedad hasta el monto de sus aportes. Ya habíamos dicho
que un socio aporta diferente al otro, gana más el que aportó más que los otros socios, ¿no es cierto? Pero la diferencia que aquí, miren chiquillos, el capital está representado por acciones. Acciones son documentos en valor que tienen las empresas. Por ejemplo, no sé, una compañía aérea, los socios aportan acciones. ¿Quién es un socio? Aquel que participa de esta empresa y aporta en acciones. Recuerden eso, no se les olvide que la sociedad anónima, su aporte es en acciones, ¿ya? Y se gana con las acciones, chiquillos. Ahí les voy a explicar por qué. Pero la empresa, la sociedad anónima se clasifica en dos. Una es la sociedad anónima abierta y la otra es la sociedad anónima cerrada. Acuérdense, la sociedad anónima se clasifica en dos, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Veamos lo que es la sociedad, las características de la sociedad anónima. Primero, esto se lo tienen que saber. Lo primero, es aquella que hace oferta pública de sus acciones. ¿Ustedes han oído hablar de la bolsa de comercio o de las acciones que suben y bajan? ¿Quién ha oído hablar de eso? Las acciones. ¿Denzel? ¿Te parecen conocidas las acciones, Denzel? Espera un poquitito. Ya, espérate que mi perrito estaba molestando. Las acciones, chiquillos, se transan en la bolsa de comercio. Por ejemplo, ha sido muy comentado el tema de las AFP. Las AFP, chiquillos, son sociedades anónimas, ¿ya? Que transan sus acciones en la bolsa de comercio. Por lo tanto, ¿qué significa transar las acciones? Hacer oferta pública, como lo dice ahí el primer punto de la sociedad anónima abierta. O sea, si mis acciones, las acciones de mi empresa están en el mercado y al mercado le ha ido muy mal, tiene bajas. Si al mercado le va muy bien, aumenta esas acciones. Por ejemplo, las AFP están por fondos. ¿Han oído hablar de eso? Fondo A, fondo B, fondo C, E y D, ¿no es cierto? Las acciones, chiquillos, ¿cuáles son las más riesgosas que pueden estar sus papás en esas AFP? Es hasta el fondo C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hasta el fondo C, la empresa, las AFP invirtieron sus acciones y por lo tanto, con esto de la pandemia, a los mercados les ha ido mal. ¿Ya? ¿Se entiende ahora lo que son las acciones? Pueden contestarme nomás, chiquillos. ¿Se entiende lo que son las acciones? Bruno, ¿entendiste? Sí, profe. Muy bien. Entonces quedamos claros. Las sociedades anónimas abiertas, su característica es que hacen oferta pública de sus acciones. Ese es un punto. El segundo punto sería que tienen 500 o más accionistas. 500 más accionistas significa que son 500 o más socios, ¿ya? Y también el 10% de su capital suscrito, ¿ya? Del aporte que se hizo, pertenece a más de 100 accionistas. Esos 100 accionistas son los que han aportado mucho más en la sociedad, ¿no es cierto? Estos son empresas muy grandes, chiquillos, que ganan mucho. Y, sin embargo, estas sociedades también están siendo sometidas a fiscalización por la Superintendencia de Valores, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacen oferta pública de sus acciones. Vamos a ver algunos ejemplos de sociedades anónimas abiertas. La empresa Copec, es una empresa grande. Falabella, CCU. Ubican la CCU, la de las bebidas, ¿no es cierto? Esta empresa constructora Socobesa. También está Entel. Y los clubes deportivos como la Universidad de Chile y Colo Colo, que era lo que yo les decía el otro día. Yo les decía el otro día que la Universidad de Chile y Colo Colo ya son empresas grandes, son sociedades anónimas, ya no son empresas de fundaciones, ¿no es cierto?
Entonces las sociedades anónimas abiertas corresponden a aquellas donde se hace oferta pública de sus acciones y la transan en la bolsa de comercio. ¿Ya? Entonces, se entiende entonces que las sociedades anónimas son empresas grandes. ¿Ya? Bien. Hasta ahí. Voy a hacer preguntas. Danitza, mi niña. Danitza. Sí. Ya. Veamos. Entonces, ¿qué entendiste por acciones? ¿Qué son las acciones, Dani? Ay, profe, no estuve poniendo mucha atención. Ya, pues, mira, yo te voy a explicar. Las acciones es el Profe, aporte que hacen los socios. Cuénteme, Fabián. o sea, yo entendí que las acciones son como inversiones que hacen otras personas, así como a generar empresas para después que esas acciones se le incrementen el capital, ¿no? Sí, tú estás en lo cierto, pero yo, por ejemplo, la profesora puede comprar acciones de una empresa, soy una persona externa, pero eso no significa que yo sea socia de la empresa. También pueden haber personas externas, pero el gran aporte de esas acciones lo hacen los dueños de estas empresas. Por ejemplo, muy bien, Fabián, no estabas lejos. Por ejemplo, Copec tiene dueños, ¿no es cierto? La empresa Copec tiene dueños y esos dueños, el aporte que hicieron es el dinero, pero se llama acciones, ¿ya? Las acciones. La empresa, o sea, por ejemplo, el Club Deportivo Colo Colo también es una empresa cuyos dueños son accionistas. Pero, por ejemplo, si yo quiero comprar acciones de Colo Colo, cuando a Colo Colo le vaya bien o cuando a Copec le vaya bien en el mercado, yo gano, es como un ahorro que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Eso es cuando se habla de inversiones. Y también se les llama a los socios inversionistas, por si acaso. ¿Ya? Y la sociedad anónima es la única que puede vender sus acciones en la bolsa de comercio. Bien, vamos a ver el otro tipo de sociedad, que era la sociedad anónima cerrada. Y aquí la sociedad anónima cerrada es totalmente opuesta a las sociedades anónimas abiertas. Una de las cosas que hace es que no transa sus acciones, o sea, no hace venta de sus acciones. Ya. Primero, las empresas, las sociedades anónimas cerradas pueden ser empresas chiquititas, ¿no es cierto? Por ejemplo, pequeña, mediana empresa. También tienen un menor número de socios. Por ejemplo, pueden tener un máximo de 20 socios. Son más chicas las sociedades anónimas cerradas. Pueden restringir el acceso a información, pueden ser empresas familiares. Y las sociedades anónimas cerradas también, conocidas como privadas o familiares, no cotizan sus acciones en la bolsa de comercio. O sea, también se pueden manejar en dinero, en pesos. Y hay ejemplos de sociedades anónimas cerradas. Ya son empresas más chiquititas. Son las cuales no se puede hacer oferta pública de sus acciones. Ya. Entonces, acabamos de ver una de las sociedades, por ejemplo, la sociedad anónima cerrada, que es una de las más grandes. Veamos la otra, la que ya conocían ustedes al principio en el video. Es la sociedad de responsabilidad limitada. LTDA se abrevia esta sociedad. La otra se abrevia, la que vimos anteriormente, sociedad anónima, en las siglas, SA. Bien, veamos lo que es una sociedad anónima. Limitada. Primero, los socios pueden ser nacionales o extranjeros, pueden ser personas naturales o jurídicas, sin que su número no supere a los 50. Esto tiene un tope de socios. Solo hasta 50 socios tiene la responsabilidad limitada. También no se exige ningún número de capital, o sea, un mínimo de capital. Los socios pueden aportar lo que tengan ahorrado, por lo menos. Los socios responden hasta el monto de sus aportes, hasta el momento todas las empresas responden hasta el monto de sus aportes.
Si yo, socia de una empresa, aporté con 2 millones, yo respondo por lo que le pasa a la empresa hasta los 2 millones nomás, ¿no es cierto? Y la otra, aquí hay ejemplos. ¿Quién puede ser una empresa limitada? Una tienda, ¿no es cierto? Un kiosco. Aquí en este caso es una panadería. También puede ser una empresa inmobiliaria o también puede ser una empresa de tatuadores. ¿Sí? Ojo que si la empresa de tatuadores inicia sus actividades como sociedad, uno puede dar como ejemplo estos tres locales, ¿no es cierto? Bien, vamos a la otra. Pero primero, ¿cómo se abreviaba Sociedad de Responsabilidad Limitada? ¿Cómo era la sigla de la Sociedad de Responsabilidad Limitada? Vicente, ¿cuál? EIRL. Está cerquita, pero esta es responsabilidad limitada. ¿Cuál era la sigla que se abreviaba? En la última, con la limitada. ¿Cómo se abreviaba limitada? Me voy a devolver para que lo vea el Vicente. Y todos ustedes. Ahí me estoy devolviendo. ¿Se abrevia cómo, Vicente? ¿Qué dice ahí? LTDA. Muy bien. No se olviden que la Sociedad de Responsabilidad Limitada se abrevia LTDA. Bruno. ¿Está Bruno ahí? Bruno está. Brunito. Sí, profe. Ya, ¿cuánto es el número de socios que no puede superar esta sociedad? La limitada. 50. 50, muy bien. ¿Ves que lo sabías? Ya, entonces la sociedad de responsabilidad limitada se abrevia LTDA y no puede superar el monto de 50 socios. Y una empresa chiquitita como la microempresa es más seguro que se convierta en una limitada. Muy bien. Vamos a la colectiva. Y yo les sugiero que cuando sean dueños de una empresa, no se constituyan como sociedad colectiva. Y les voy a decir por qué. Porque la sociedad colectiva, miren lo que dice aquí, los socios intervienen directamente en la gestión y responden ilimitadamente en las deudas de la sociedad. ¿Qué significa que respondan ilimitadamente? ¿Qué significa? Si las otras respondían hasta el aporte de los aportes que dieron, ¿no es cierto?, a la empresa. Esta responde ilimitadamente. O sea, ¿arriesga qué cosa aquí la empresa, la sociedad colectiva? ¿Capital? ¡Ay, no! Se te escucha cortadito, mi amor. Pero está bien lo que está diciendo. La Danitza, ¿me escuchas? Sí, pero no la escuchamos nosotros. Dani, mira, entiendo que me dijiste que si los socios aportaban limitadamente en las empresas anteriores, en esta sociedad colectiva es ilimitado. Chiquillos, si yo digo ilimitado, tengo que responder con todo lo que tenga yo de valor, con todo. Sí, respondo. Hoy se le escucha cortadito a mi niña. Mi niña, Está ahí entrecortado, que mi señal no ya. es muy buena. Escríbeme entonces en el chat y yo lo leo. ¿Ya, mi amor? Entonces, chiquillas, claro, responder ilimitadamente significa que yo tengo que pagar la deuda de la sociedad con todo mi patrimonio. ¿Ya? Con todo mi patrimonio, así que no me conviene. Es decir, las personas que conforman deberán responder solidariamente, incluso con sus bienes personales, o sea, con mi casa y mi auto, por ejemplo. Este tipo de sociedad no tiene limitaciones en cuanto a un número, o sea, allí no hay límite de socios. Entonces, esta sociedad es muy peligrosa de constituir. No lo tomen en cuenta, ¿ya? Entonces,
¿Qué empresas se conocen como colectivas? Por ejemplo, un kiosco puede ser una peluquería o una oficina de abogados, ¿ya? Pero yo le recomendaría a alguien que se quiere iniciar recién, por ejemplo, el señor del kiosco o la señora de la peluquería, que sea una limitada. Ya, y aquí esta es la última sociedad, y esta sociedad se llama comanditaria. Es una sociedad grande también. Y aquí miren, chiquillos, lo que dice. La gestión son los socios comanditarios. Se los voy a explicar aquí para que lo entiendan mejor. Las sociedades en comanditas también son empresas grandes que se clasifican en dos tipos de socios. Socio comanditario y el socio colectivo o socio gestor. Esto se lo tienen que aprender. Entonces, el socio comanditario responde en forma limitada y no participa en la sociedad. O sea, él aporta lo que es el capital, ¿no es cierto? Y este responde ilimitadamente, participa en la gestión, o sea, aporta el trabajo, ¿ya? Lo que yo me tengo que aprender de la sociedad en comandita es que tiene dos tipos de socios, el socio comanditario y el socio gestor. Eso es lo que me tengo que aprender. Y también es una empresa grande. Por ejemplo, aquí hay una empresa de jardinería, ¿no es cierto? Estas empresas que hacen los jardines tan lindos en ciertas partes. Esta es una empresa comanditaria. Y se trata de una sociedad porque vende elementos de jardinería, por ejemplo, al por mayor, es decir, y los puede distribuir a otras empresas, ¿no es cierto? Esta empresa que están viendo ahí, Warehouse o Warehouse, se caracteriza porque en ella existen dos tipos de socios. Uno que responde ilimitadamente con sus bienes, que es el socio gestor, y el otro, el que responde limitadamente por la cantidad aportada, que es el socio comanditario. Bien, no se preocupen mis niños, que esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero, antes que todo, hagamos un repaso. ¿Cuántos tipos de sociedades vimos? ¿Cuántos tipos de sociedades vimos? Empecemos a mencionar. ¿Cuál era la empresa más chiquitita que salía en el video, que la conformaba un solo socio? ¿Cuál era la empresa más chiquitita? Microempresa. Ya, la microempresa. Muy bien. Esa podía ser una EIRL. ¿Qué significaba EIRL? Empresa. Empresa individual con responsabilidad limitada. Bien, perfecto. Esa puede ser. También me decían que la microempresa podía ser una empresa de responsabilidad limitada, o sea, podía ser una LTDA. Bien, entonces llevamos EIRL, LTDA, y hablamos de las sociedades más grandes. ¿Cuáles eran esas? Las sociedades más grandes, las que tenían accionistas. Esas eran las sociedades A. Nos quedamos mudos. Bruno, ¿cuál sería esa sociedad más grande? O Fabián, que me conteste, la sociedad más grande. La sociedad anónima. Muy bien, tenemos tres sociedades. Repito, EIRL, limitada, sociedad anónima. Me faltan dos tipos de sociedades. ¿Cuál era la sociedad que no le convenía a una persona constituirse? La sociedad Colectiva. Muy bien, la sociedad colectiva. Llevamos 4. Repito, EIRL, limitada, sociedad anónima, colectiva. Y me falta la última que vimos, que es medio complicado el nombre de decir, pero que se dividía porque tenía dos socios, dos tipos de socios. Es la sociedad en comandita. En comandita. Muy bien, perfecto. Entonces hoy día conocimos 5 tipos de sociedades.
EIRL, limitada, sociedad anónima, colectiva y en comandita. Y les voy a hacer la última pregunta, o sea, 2 preguntas más. ¿Cuál de estas sociedades, de estas 5 sociedades que vimos hoy día, cuál de estas 5 sociedades que vimos hoy día se clasifica en 2 tipos de sociedades? Una es, Sociedad anónima, muy bien, ¿en qué tipo de sociedades se clasifica esa? En una sociedad anónima. abierta y cerrada. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la sociedad cuyos socios tienen un límite de 50 nomás? ¿Cuál es la sociedad cuya sociedad tiene, Sociedad limitada. muy bien, cuyo número de socios tiene un límite de 50? Perfecto, chiquillos. Entonces, lo que vimos hoy fueron los tipos de sociedades. Yo les voy a mandar el Power, la clase grabada, y el video, porque de repente no pueden ver el video, se los mando aparte. Limitada. No entendí lo que dijo mi niñita. La limitada. Ya, entonces, está presente don Bruno, Tanitza, Denzel, Fabián, Francisco Águila, Marco Águila, la Fernanda, María Fernanda, Paloma. Aquí tengo una persona que no tengo el nombre, me lo podría decir, y Vicente Barahona. ¿Quién es el usuario de Zoom que no le puso nombre? Para anotarlo en la lista. Ya, no tengo el nombre. ¿Será Elsa? ¿Elsa, estás aquí? No es nadie. Hay uno de ustedes que no tiene nombre, pero me lo tiene que decir para que yo lo adjunte a la lista. ¿Ya? Bien, chiquillos. Entonces, necesito que me manden, por favor, la última guía todos. Por ejemplo, los que me mandaron la última guía y están presentes es Danitza, Fabián, Francisco, Marco, María Fernanda, la Paloma parece, sí, y Vicente. Los que no nombré es porque todavía no me las han mandado. Ya, chiquillos, vamos a seguir repasando sobre las sociedades. No se preocupen, no le tengan miedo a esta cuestión. Es lo que vamos a ver y después vamos a ver los trámites para constituirnos como sociedad. Así que mañana yo los espero a la misma hora para la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿cuál guía está hablando usted? ¿La número 4? Era la número 5. Déjame ver un poquitito, espérame. Al tiro te saco de la duda. La guía. Espérame un niño. Era la guía número 5, sí. No era la 4, era la número 5. No sé si la Paloma me lo mandó. No, profe, por eso le digo, es que la 5 todavía no se la mando, entonces se me hizo raro que me nombrara. Ah, ya, mi amor. Qué bueno que me corrige. Ya, no, esa me la debe. Todo el mundo me la Ya. debe mandar. Todo el mundo. ¿Ya? Esa guía sí, ¿ya? Así que, chiquillos, entonces los espero mañana en la próxima clase a las 3 y los felicito una vez más por participar de la clase porque así se entienden mejor. Por el momento solamente la tarea que tienen es enviar la guía número 5. ¿Ya? Ya, mis niñitos. Me falta que me digan el que no está con nombre acá para ponerlo en la lista. Me lo dan a conocer en el grupo. Un abrazo, chiquillos, y que se cuiden. Chao. Chao. Chao, mi niño. Igualmente, profe, chao. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, mi niño.